¿Te has dado cuenta de que hay personas que parece que se levantan, toman su café y ya se ponen la armadura del infierno solo para venir a provocarte? Sí, hay gente que parece más guiada por fuerzas oscuras que por la razón. Y lo peor es que muchas veces estamos tan concentrados en nuestros propios problemas que no notamos que estamos siendo atacados con una de las armas más engañosas del enemigo, las personas. ¿Y sabes qué es lo más curioso? No necesitas dar explicaciones a quien ya decidió odiarte. La verdad es que el enemigo puede usar incluso a tus amigos más cercanos para alejarte del camino de Dios. Y la Biblia lo deja muy claro. Jesucristo, con toda su sabiduría, no perdía el tiempo discutiendo con quienes no querían escuchar. Él sabía cómo actuar ante la provocación y la manipulación. Y si Él fue nuestro ejemplo, eso quiere decir que tú y yo también podemos aprender a protegernos. ¿Y si te dijera que dejar de discutir con demonios en forma de personas puede acelerar el plan de Dios en tu vida? Así es, resistir, no caer en la tentación de justificarse y mantener la paz interior es una poderosa arma. Lo sé, quizás ahora estés algo escéptico, pero te animo a seguir viendo este video, porque lo que vamos a tratar hoy no es solo una enseñanza, es una llave para salir de una guerra espiritual que tal vez ni siquiera sabías que estabas peleando. Lo que hagas de ahora en adelante puede marcar la diferencia entre perder el tiempo en discusiones sin sentido o avanzar de verdad en tu camino con Jesús. Así que, si quieres crecer espiritualmente, fortalecer tu resistencia y aprender a actuar con sabiduría en los momentos más difíciles, dale like a este video y suscríbete al canal. Estamos juntos en este camino de sabiduría bíblica y crecimiento espiritual. Y no olvides dejar en los comentarios la frase, yo elijo resistir a las provocaciones. Hay personas que parecen salir de casa buscando pelea, ¿verdad? Y mira, eso no siempre es solo un mal carácter. Muchas veces, detrás de esas provocaciones, hay una influencia maligna disfrazada, usando a la gente como herramientas en una guerra espiritual. La Biblia ya nos advierte que no caigamos en ese tipo de trampas emocionales. Es como si el enemigo se escondiera detrás de discusiones tontas, intentando robarnos la paz, debilitar nuestro espíritu y empujarnos a reaccionar de formas que luego nos hacen sentir culpa. Por eso necesitamos tener el discernimiento más afilado que cuchillo de cocina en casa de abuela. ¿Un ejemplo práctico? Ese compañero de trabajo que sabe exactamente cómo provocarte, o ese familiar que aparece en las reuniones solo para lanzar indirectas. Muchas veces, esas provocaciones son como carnadas espirituales. Si las mordemos, caemos en un ciclo de manipulación y perdemos la autoridad espiritual que Jesús nos dio. Proverbios 15:1 dice, la respuesta suave calma el enojo, pero la palabra áspera lo aumenta. Esto no es solo un buen consejo, es una estrategia para resistir las provocaciones que nos rodean. Quien tiene sabiduría bíblica sabe que no todo conflicto merece respuesta. Algunas discusiones son como arenas movedizas. Mientras más hablas, más te hundes. En esos momentos, el silencio se convierte en protección espiritual, porque, al contrario de lo que enseña el mundo, no todas las respuestas son señal de fuerza. A veces, el verdadero poder está en callar, en no dejarse arrastrar por las emociones del otro. Después de todo, la provocación es la puerta de entrada a relaciones tóxicas y conflictos que nos debilitan en la fe. Por eso Jesús nos enseñó que no hay que echarle perlas a los cerdos. ¿Sabes por qué? Porque hay gente que no busca consejo, busca conflicto, y cuando insistimos en dialogar con quien no quiere escuchar, no estamos mostrando amor, estamos perdiendo energía espiritual. La provocación constante es una señal de alerta. Cuidado, aquí hay guerra espiritual. Y quien no discierne eso, termina cayendo en las trampas del enemigo. Cuando una persona ve que ya no puede manipularte con la rabia, intentará provocarte con el silencio. Y el siguiente paso de esa batalla espiritual silenciosa es entender por qué callar puede ser mucho más efectivo que responder. Hay momentos en los que el silencio dice más que 1000 palabras. Y ojo,
No me refiero a ese silencio orgulloso de no te hablo porque me creo mejor, sino al silencio estratégico, espiritual, consciente. Nehemías, por ejemplo, cuando sus enemigos quisieron detener la obra de Dios, decidió no bajar a discutir. Jesucristo, ante acusaciones injustas, permaneció callado. Isaías 53:7 lo describe así. Fue maltratado y humillado, pero no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Eso no fue debilidad, fue resistencia. En la práctica, ¿conoces ese momento en que alguien te acusa injustamente o trata de presionarte emocionalmente para que reacciones? Ahí es donde entra el discernimiento espiritual, porque muchas veces abrir la boca es caer en la trampa. A las fuerzas malignas les encanta el drama, los gritos, las emociones fuera de control, pero cuando respondemos con silencio, con dominio propio, con calma, la provocación pierde fuerza, y eso desmonta por completo la manipulación del enemigo. Es como decirle, aquí no, Satanás, hoy no. La sabiduría bíblica nos enseña que el silencio puede ser escudo y espada al mismo tiempo. Escudo, porque protege nuestra mente de caer en discusiones vacías. Espada, porque corta el ciclo de manipulación que el otro intenta imponer. Y esto aplica en todo tipo de relaciones, amistades, matrimonio, trabajo e incluso en redes sociales. Si sientes que una conversación está cargada de emociones negativas, respira profundo, ora en espíritu y guarda silencio. Eso no es debilidad, es protección espiritual. Recuerda, hasta Jesús guardó silencio ante Pilato. Una práctica poderosa es combinar la oración con el silencio. ¿Sabes lo que eso produce? Abre un canal directo con Dios mientras el mundo trata de distraerte con gritos y conflictos. En momentos de presión emocional, aléjate por unos minutos. Hazlo en el baño, en el auto, en tu habitación. Si puedes, anota lo que sientes y entrégaselo a Dios en oración. El silencio también puede ayudarte a escucharte mejor a ti mismo y a entender qué hay realmente detrás de la provocación. Es ahí, en ese silencio, donde el Espíritu Santo susurra consejos profundos. ¿Y si la provocación continúa? Entonces, es momento de activar algo aún más poderoso, el discernimiento espiritual. Porque no todo silencio es solo una pausa, a veces es el comienzo de algo más grande. Algo se está gestando en lo invisible, y ahí es donde debemos estar atentos a las señales espirituales detrás de las palabras y las actitudes. El mundo espiritual no manda notificaciones como lo hace un celular, pero siempre da señales. Y el discernimiento es ese sensor que Dios puso dentro de nosotros para ayudarnos a identificar esas alertas. A veces, una conversación aparentemente inocente, un consejo bien intencionado o incluso un abrazo que parece sincero pueden tener una influencia maligna detrás. Puede sonar exagerado para quien no entiende la guerra espiritual, pero quienes tienen sabiduría bíblica saben. Hay mucho más ocurriendo detrás de lo que se ve. Por eso, 1 Juan 4:1 nos advierte claramente: Queridos, no crean a cualquiera que diga estar inspirado por el Espíritu, sino pongan a prueba a esos espíritus para ver si son de Dios. Quien desarrolla el discernimiento espiritual empieza a percibir lo que no se dice, a sentir lo que hay detrás de una mirada o una actitud. Es darse cuenta de que lo que parecía un consejo era manipulación, lo que parecía cariño era una forma de control, y lo que parecía amistad era una relación tóxica disfrazada. Pero esto no se obtiene de la noche a la mañana. Discernir requiere cercanía con Jesús, lectura de la palabra, oración y mucha atención a los frutos que dan las personas. Como dice el dicho, por sus frutos los conocerán, porque incluso un lobo puede vestirse de oveja. Una forma práctica de aplicar esto es, antes de tomar decisiones basadas en lo que alguien te dice, llévalo a oración. Anota los consejos que recibas y compáralos con la Biblia. La sabiduría que viene de Dios nunca contradice su palabra. Y otra cosa, aprende a escuchar esa incomodidad que viene del Espíritu Santo. Esa sensación de algo no está bien aquí,
suele ser una alerta del cielo. Ignorarla es como apagar una alarma de incendio y seguir cocinando. Casos de personas que siguieron un consejo aparentemente bueno y terminaron emocional, financiera o espiritualmente destruidos no son raros. Es una trampa emocional disfrazada de buena intención. La distorsión de la verdad es una de las armas favoritas del enemigo. Él no llega con cuernos y tridente, llega con frases como «Dios quiere que seas feliz, haz lo que tu corazón te diga». Suena lindo, pero ¿dónde está el respaldo bíblico en eso? Y ahí entendemos que sin discernimiento, cualquier voz puede convertirse en guía, y un mal guía puede llevarte a un gran abismo. Por eso, antes de decidir algo importante, hazte esta pregunta. ¿Esta dirección viene de Dios o solo parece buena pero tiene un origen equivocado? No toda alianza viene de Dios. A veces, lo que parece afinidad es en realidad un lazo espiritual diseñado para detenerte. Las relaciones tóxicas no siempre comienzan con gritos o peleas. Muchas veces empiezan con comodidad, admiración ciega o con una necesidad emocional mal resuelta. Y es justo ahí donde muchos cristianos se desvían, porque el enemigo sabe que una influencia negativa puede ser mucho más efectiva si viene de alguien cercano, que si viene como una amenaza directa. Por eso, 2 Corintios 6:14 nos lanza esta advertencia tan importante. No se unan en yugo desigual con los incrédulos. Ignorar eso es cambiar la protección espiritual por conexiones peligrosas. Muchas personas insisten en mantener alianzas que claramente ya están debilitando su fe. ¿Conoces esa amistad que te hace cuestionar la palabra? ¿O ese noviazgo en el que tienes que esconder tu vida espiritual para ser aceptado? Eso no es amor, es manipulación emocional disfrazada. Y no te engañes, toda distorsión de la verdad que te aleja de Jesús es una trampa del enemigo. Es mejor caminar con pocos que te acercan a Dios, que con muchos que te convencen a negociar tus principios. La Biblia no nos manda a soportar un yugo desigual, nos manda a romperlo. Romper, de hecho, es una de las mayores muestras de discernimiento. No siempre duele porque esté mal, a veces duele porque está fuera de alineación espiritual. ¿Cuántas promesas han sido retrasadas porque estás unido a personas que no comparten tu visión de fe? Personas que sin querer se convierten en canales de tentación. A veces hay que decir no a ciertos planes, guardar silencio ante provocaciones y hasta cerrar ciclos para que Dios pueda comenzar algo nuevo. Eso también es sabiduría bíblica en acción. Y sí, puede doler al principio, pero es liberador después. Un ejemplo real. Un joven muy prometedor en su iglesia empezó a juntarse con amigos que solo querían pasarla bien. Ninguno lo incitaba directamente a pecar, pero poco a poco lo alejaron de su comunión, lo hicieron burlarse de los consejos espirituales y terminaron llevándolo a lugares espiritualmente peligrosos. El resultado: un vacío creciente y una fe debilitada. Solo después de mucha lucha se dio cuenta. Lo que parecía una simple amistad era en realidad una puerta abierta para que el enemigo actuara. No toda relación viene de Dios. Algunas se revelan en el silencio, otras con la caída. Se necesita valor para cortar lazos que enferman el alma. No se trata de creerse más espiritual, sino de ser consciente de que estamos en guerra espiritual. Estás en batalla constante. Y en esa guerra, incluso una sonrisa puede esconder una estrategia del enemigo. ¿Qué tipo de vínculos estás manteniendo? ¿Te acercan más a la cruz o te alejan de ella? Esa respuesta define no solo tu salud emocional, sino también el rumbo de tu vida con Dios. El enemigo casi nunca llega gritando, él prefiere susurrar. La influencia maligna más peligrosa no es la que te asusta, sino la que te convence con calma, la que te ofrece un consejo que suena sabio. Así fue en el Edén. Génesis 3:1 dice: La serpiente era más astuta que todos los animales, y no apareció con fuego en los ojos ni con cuernos. Fue con palabras suaves, distorsionando la verdad, que logró su objetivo. Y hasta hoy sigue siendo igual.
El diablo no solo quiere hacerte caer, quiere que pienses que todo está bien mientras te hundes. Muchos cristianos se pierden en conversaciones aparentemente inofensivas, pero que están cargadas de manipulación. Frases como «no hace falta ser tan radical» o «Dios entiende tu situación» son formas suaves de justificar el pecado. La tentación, en estos casos, se disfraza de empatía, y si no hay discernimiento, uno termina cambiando la sabiduría de la Biblia por argumentos bonitos pero peligrosos. Sin darse cuenta, el corazón se aleja de la cobertura espiritual. No se trata de paranoia, sino de vigilancia, porque el enemigo es paciente, estratégico y sabe cómo plantar la duda. La trampa más efectiva es la que parece una bendición, una nueva relación, una oportunidad económica, un consejo con buena intención. Si no lo filtras con oración y con la palabra, puede ser una puerta abierta a una guerra espiritual. Quien tiene discernimiento sabe que el diablo puede usar incluso a personas cercanas. No porque sean malas, sino porque están vulnerables o siendo usadas sin saberlo. Por eso, antes de aceptar una palabra, una propuesta o una amistad, ora. Pregúntate, ¿esto me acerca o me aleja de Jesús? Hay que desarrollar resistencia ante esas voces suaves que nos arrastran lejos de Dios. Eso incluye canciones, series, ideas, conversaciones, todo lo que poco a poco va normalizando el pecado. ¿Has escuchado eso de «es solo una vez» o «todos lo hacen»? Pues así entra la influencia del enemigo. Un poco de levadura fermenta toda la masa, como dice la Biblia. Cuando no hay silencio interior ni ayuno intencional, la mente empieza a aceptar como normal lo que en realidad es peligro espiritual. Y la caída en estos casos es lenta, casi imperceptible. Y algo más, el enemigo actúa con fuerza cuando estás cansado, vulnerable o en momentos de duda. Es ahí cuando aparecen los consejos más peligrosos. Gente que parece preocuparse por ti, pero que en realidad está ahí para debilitar tu fe. ¿Has oído a alguien decir, «mejor deja todo, no vale la pena»? Parece apoyo, pero puede ser el enemigo tratando de romper tu resistencia justo cuando Dios te está fortaleciendo. No es exageración, es una realidad espiritual. Quien no reconoce esas estrategias termina cultivando relaciones tóxicas y dejando que la tentación marque el rumbo de su vida. Así que aquí va la advertencia. Necesitas ser más sensible al Espíritu Santo que a las voces a tu alrededor. La astucia del enemigo está en parecer inofensivo. Por eso, muchos confunden cariño con manipulación y consejos con trampas emocionales. Pon a prueba los espíritus. No abraces cualquier palabra dulce como si viniera de Dios, porque a veces es en el tono más suave donde el enemigo grita más fuerte. Y si hasta personas cercanas pueden ser usadas para desviarte, imagina cuando eso pasa en relaciones más profundas. Muchas personas todavía creen que el discernimiento espiritual es solo para grandes líderes o cristianos muy maduros, pero en la práctica, hasta en una conversación sencilla entre amigos, puede salvarte la vida. Mariana, por ejemplo, era una joven llena de sueños y con un gran amor por Jesucristo, pero al empezar una relación con Leandro, un chico carismático y aparentemente espiritual, su fe comenzó a apagarse poco a poco. Él no le prohibía orar, solo decía que no hacía falta exagerar. La influencia del enemigo en ese caso no fue violenta. Fue sutil y muy bien planeada. Se disfrazó de cariño, pero en silencio drenaba su alma. Ese tipo de relación tóxica muchas veces se presenta como cuidado. La persona no grita, pero te seduce con frases como «tienes que pensar más en ti» o «la iglesia solo te limita». Suena a buen consejo, pero en el fondo son trampas emocionales. Mariana empezó a faltar a la iglesia, luego dejó de orar, y cuando se dio cuenta ya estaba completamente atrapada en una manipulación silenciosa. Eso es guerra espiritual. La tentación no siempre está en la fiesta, a veces entra contigo a casa y se sienta en tu mesa. Por eso el discernimiento no es un lujo espiritual, es una protección esencial. Ahora mira este otro ejemplo bíblico, Pedro,
un amigo cercano de Jesús, alguien que caminó con él, que vio milagros. Y aún así en Mateo 16:23, Jesús tuvo que decirle, «Apártate de mí, Satanás». Fuerte, ¿verdad? Pero era necesario, porque en ese momento Pedro fue usado para intentar desviar a Jesús del plan de Dios. Y fíjate bien, era alguien cercano, con buenas intenciones. Esto nos demuestra que incluso alguien bien intencionado puede ser usado por una influencia maligna. Si Jesús lo discernió en Pedro, ¿cuánto más necesitamos nosotros estar atentos a quienes nos rodean? Aquí es donde muchos se equivocan. Creen que porque alguien es amigo de la infancia o parte de la familia, no puede ser usado por el enemigo. Pero la Biblia nos muestra lo contrario. Por eso, guarda silencio con sabiduría cuando notes manipulación disfrazada de afecto. No hace falta iniciar un conflicto, pero sí es necesario tomar una posición espiritual. A veces, la mejor respuesta es un alejamiento gradual. Otras veces, una palabra firme guiada por la sabiduría bíblica. La clave está en el discernimiento, reconocer el espíritu que hay detrás de una palabra, una actitud o un consejo. No se trata de desconfiar de todos. Se trata de mantener el corazón alerta y sensible a la voz de Dios. Cuando tienes este tipo de discernimiento, puedes resistir las trampas emocionales sin endurecerte. Puedes decir no sin ser grosero. Puedes proteger tu alma sin tener que dar explicaciones a todo el mundo. Y si quieres desarrollar esa madurez espiritual, necesitas practicar. Necesitas ejercitarte. Y sí, hay formas muy prácticas de hacerlo en tu día a día. ¿Conoces ese momento en que estás en medio de una conversación tensa y ya se siente la provocación en el aire? ¿Qué haces? La Biblia dice en Santiago 1:5 que si a alguien le falta sabiduría, que la pida a Dios, y Él se la dará generosamente. Así que en situaciones de conflicto o tentación, el primer paso es orar. Pero además una práctica que puede cambiarlo todo es guardar silencio. En lugar de reaccionar de inmediato, haz una pausa. Respira profundo. Eso no es debilidad, es sabiduría. Muchas veces el enemigo usa nuestras reacciones emocionales en nuestra contra. Al mantener la calma, resistes la tentación de alimentar la pelea. Otra idea. ¿Qué tal si empiezas a anotar los consejos que recibes a lo largo del día? Puede parecer algo simple, pero es una herramienta poderosa. Cuando alguien te diga algo, especialmente si es un consejo, escríbelo, y antes de decidir qué hacer con eso, pregúntate, ¿esto está en línea con la palabra de Dios? ¿Me acerca a Jesús o me aleja de Él? Esto te ayuda a ejercitar el discernimiento. Al final, la mayor sabiduría que podemos buscar siempre está en volver a la Biblia. Si un consejo no pasa el filtro de las Escrituras, probablemente hay algo torcido detrás. Otra acción práctica es responder con preguntas. Muchas veces, en discusiones o provocaciones, sentimos la necesidad de dar una respuesta directa. Pero, ¿y si en lugar de eso haces una pregunta? Esto no solo corta la provocación, sino que también abre la puerta para que la otra persona revele más sobre sus verdaderas intenciones. Por ejemplo, si alguien intenta manipularte emocionalmente, en vez de ponerte a la defensiva, pregunta, ¿por qué piensas que yo debería hacer eso? Eso crea distancia emocional y pone luz en la conversación, ayudándote a no caer en la trampa del enemigo. Además, dedica tiempo al ayuno y a la oración. Estas prácticas son fundamentales para fortalecer tu resistencia espiritual. Cuando ayunamos, negamos nuestra carne y fortalecemos nuestro espíritu, preparándonos para enfrentar tentaciones e influencias externas. No es fácil, pero es necesario. Un ayuno puede ser pasar un día sin redes sociales, una semana sin ciertos programas de televisión o simplemente dedicar más tiempo a leer la Biblia. Lo importante es que estas prácticas se conviertan en parte de tu rutina espiritual, porque al final, la guerra espiritual es real y necesitamos estar preparados. Y si tienes dudas sobre algo o alguien, compártelo con un mentor o con alguien de confianza en la fe. A veces, discernir no es fácil
y tener a otra persona que también busque la sabiduría de Dios puede ayudarte muchísimo. Recuerda, una relación espiritual saludable es aquella que edifica. Si algo o alguien te está alejando del propósito de Dios, mantente firme. La fuerza para resistir viene de Cristo, y con Él somos más que vencedores. Ahora que tienes esta sabiduría en tus manos, la gran pregunta es, ¿qué vas a hacer con ella? Las provocaciones, las malas influencias y las relaciones tóxicas siempre van a intentar aparecer. El enemigo no se va a rendir. Pero tú, ¿vas a seguir cayendo en trampas emocionales o te vas a levantar con el poder del discernimiento espiritual y la resistencia en Cristo? Cada día es una oportunidad para poner en práctica todo lo que aprendiste aquí y comenzar a vivir con más sabiduría bíblica, más protección espiritual y más enfoque en el propósito de Dios para tu vida. Sé que esta lucha no es fácil, que las tentaciones, las provocaciones y las manipulaciones están por todos lados, pero no estás solo. Recuerda, Jesucristo está contigo, listo para guiarte. Él ya venció la guerra espiritual, y tú, con Él, también puedes vencer. Entonces la pregunta es, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Seguirás siendo un blanco fácil para las mentiras del enemigo, o vas a aplicar esta sabiduría para avanzar en tu fe y en tus relaciones? Te desafío a hacer la diferencia desde ahora. Empieza a practicar el silencio, a buscar sabiduría en oración y a discernir lo que te rodea. Y si todavía no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Cada video es una oportunidad para crecer en Jesús, profundizar en la palabra y ganar una nueva batalla. Comparte este mensaje con alguien que lo necesite y cuéntame en los comentarios. ¿Cuál será tu primera acción para poner todo esto en práctica?